La licenciada Paula Moreno es periodista de Esquel. Tenemos la grata presencia de ella aquí en el estudio y además es presidenta de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino. Vamos a hablar de periodismo, pero vamos a la introducción. Vea esto. La línea planteada por mi colega Silvia Mercado y tiene que ver con los dichos del presidente en Rusia y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. Esa es una de las preguntas, si va a haber algún tipo... ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero es ¿Perdón? una información... Es en off, Ajá. pero es una información de un alto funcionario Ajá, del que Departamento desconocemos. de Estado. Claro. Es parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si esto es verdad o no. Está confirmado, por eso está publicado. Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo. Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo Sí, la pregunta. confirmado con dos fuentes independientes, me imagino. Está confirmada la información. Ujú. Por eso le pregunto si de parte del gobierno va a haber algún Mire, tipo Cecilia, de yo le quiero decir respuesta. con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a un país, nos enteramos todos. Y hay algún funcionario del Departamento de Estado que con nombre y apellido hace conocer su opinión. Hasta el momento, la verdad es que lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países y que no tenemos, la verdad, ninguna... El gobierno argentino no recibió ninguna comunicación, pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando a alguien con nombre y apellido que hable de verdad en nombre del Departamento de Estado diciendo esto. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Primera reflexión. Bueno, que es muy difícil entendernos si no nos escuchamos, ¿no? Básicamente. La colega le estaba planteando a la vocera presidencial que esa información estaba chequeada. De hecho, al momento de hacer la pregunta, la propia colega se está haciendo cargo de esa información, está expresando eso sobre una base cierta, explica lo que es el off, que en verdad es innecesario a una vocera presidencial que ella misma dice, ¿no? Tiene una larga trayectoria también periodística. Explicarle cuál es el uso del off, claro. Qué significa el off y qué significa el off para el manejo propio de un periodista, que es nuestro secreto profesional, digamos, ¿no? Que da sostén. Y la verdad es que, bueno, la respuesta fue a partir de ahí una cadena de errores, que finalmente la propia vocera presidencial asume. Claro. Envía los mensajes luego pidiendo disculpas. Lo que pasa es que la realidad es que ese sinsabor, ese mal momento de la colega en esa conferencia de prensa, una colega además muy sólida, muy bien plantada, ¿no? Que retruca con mucho respeto, no se quedó, sino que fue y vino todo el tiempo con la vocera, pero hay que tener ejercicio y mucho oficio para eso también. Lo complicado de estas situaciones, Ricardo, es que es el efecto, más allá del episodio, ¿no? El efecto que ese episodio puede generar a la postre para otros colegas que están pensando en preguntar otras cuestiones, manejando un buen off, con un chequeo adecuado y que finalmente pueden verse inhibidos para hacerlo. La disculpa llega no en el mismo volumen que ha tenido todo este episodio, ¿no? Y nosotros en los medios sabemos lo que significa el volumen periodístico de cada momento. Entonces, la verdad es que fue eso, fue una situación que nosotros entendemos lamentable, que creemos que la ha asumido como tal el propio gobierno al pedir disculpas. Luego se dio esta situación del presidente de la Nación con el retweet de un usuario X que tildaba el periodismo de vergüenza nacional, también una situación muy desafortunada, un tuit que a la postre se borró, una cadena de errores que esperamos que esa disculpa y esa situación de
desandar ese tuit, deshacer ese tuit, en definitiva implique o nos haga pensar que tuvieron un momento de meditación y entendieron que había sido un error y que así lo expresaron, ¿no? Pero esto es lo que leemos porque tampoco fue tan claro hacia afuera. Claro. Paula, el periodismo pasó a ser del cuarto poder a una grieta indivisible. El periodismo nunca está en un lugar cómodo, no debe estar en un lugar cómodo, no debe generar espacios cómodos. Nosotros estamos para... cuestionar. Cuestionar, exactamente. Nosotros estamos para cuestionar. Ahora, ¿a quién le gusta que lo cuestionen? La realidad es que el periodismo a veces ha cubierto espacios que muchos otros organismos públicos de control no han ejercido, no han estado a la altura de las circunstancias. Periodismo de investigación particularmente. El periodismo de investigación. De hecho, nuestros principales colegas hoy atacados directamente están trabajando directamente también en periodismo de investigación. Así es. Nosotros entendemos que el camino es claro. Nosotros tenemos una misión, una tarea que es cubrir, amparar la información, hacernos de buena información. ¿Necesitamos autocrítica en el periodismo? Sí, la necesitamos. Definitivamente la necesitamos. Hacia adentro, obviamente. Hacia adentro del periodismo, no estamos fuera de lo que muchas críticas que la propia función pública nos hace. Creemos que hay que revisar muchas actuaciones, no está de más hacerlo. Eso también es evolución dentro de nuestra profesión. Nosotros tenemos un código de ética en FOPEA que ha sido modificado hace muy poco tiempo, contemplando inclusive las nuevas formas, digamos, y formatos en el ejercicio periodístico, que ha cambiado mucho el ejercicio. Pero en esencia, Ricardo, el periodismo es uno. El periodismo sigue siendo el contacto con el entrevistado, el chequeo, sigue siendo el control hacia el funcionario, sigue siendo la repregunta. Se repregunta poco. Que estaba en desuso en muchas situaciones. Se repregunta poco. Los que somos periodistas de radio, bueno, y aquí mismo en estos espacios que hay margen para ida y vuelta, la repregunta es central y a veces no abunda. Y a veces yo creo que es lo que construye en definitiva una entrevista. Nosotros podemos tener en esta entrevista un punto de partida y podemos derivar en cualquier otra cuestión a partir de lo que yo diga y tu sapiencia y tu oficio para ir por otro lado, ¿no? Esa repregunta es clave en cualquier entrevista y a veces está faltando. Tenemos que trabajar mucho sobre eso. Pero la verdad es que aún así la investigación sostiene y cubre espacios que entiendo que hay muchos otros lugares, inclusive dentro de la administración pública, que lo han dejado libre. Esto del control, por ejemplo. Y la realidad es que, bueno, claramente eso molesta y tiene algún nivel de lógica. Ahora, ¿significa que nosotros tengamos que retirarnos de esa tarea? No. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hay un dato muy significativo en todo esto que choca contra otras instituciones del Estado, ¿no? Es decir, vos podés investigar, podés ahondar en la investigación, generás un choque con el gobierno frecuentemente porque el gobierno niega todo hecho de corrupción, salvo que sea un escándalo total y explícito, pero tenemos otro rol, la justicia. Bueno, buena parte de lo que está sucediendo es porque la justicia se corrió. Sí. La justicia, el Poder Judicial en su conjunto... A ver, la justicia también, las generalizaciones son antojadizas. Hay jueces que son hay probos. jueces y jueces, fiscales y fiscales. Hay periodistas y periodistas. Hay periodistas y periodistas. Y la justicia también actúa con la herramienta que tiene, que es la que le da el Poder Legislativo. Hay muchos temas de fondo en nuestro país que generarían más herramientas, inclusive ciudadanas, para que los propios ciudadanos tengan un mayor control y, sin embargo, no son tema de agenda. El acceso a la información pública en muchas provincias está prácticamente vedado, no es tema de debate. Yo entiendo que nosotros tenemos un país con cuestiones coyunturales tremendas para ir resolviendo. Recién escuchaba al columnista de Economía y la verdad es que la cuestión económica en nuestro país cruza todo. Cruza todo. Pero sí es cierto que necesitamos espacios de debate y necesitamos comunidades participativas y necesitamos audiencias críticas. Definitivamente necesitamos audiencias críticas. Nosotros desde FOPEA trabajamos al menos en 3 planos que son nuestros ejes de tarea.
Por una parte, la capacitación de nuestros profesionales, porque entendemos que cualquier ataque se combate con mejor periodismo. Cualquier situación que tenga que ver con una discusión hacia nuestro trabajo, esto mismo que planteaba la vocera, se responde con buen periodismo. Nosotros no estamos para pelearnos con los funcionarios públicos, ni ellos están para pelearse con nosotros. Tenemos roles muy diferentes y hay que convivir. Pero el cuestionamiento ocasiona precisamente ese grado de rigidez. Bueno, claro, pero digo, hay que también, nosotros si hacemos una buena investigación y tenemos herramientas para responder desde el periodismo, pues ese es el espacio desde donde tenemos que responder. Con verdades irrefutables, testeadas. Claro, obvio. Y de la misma manera, el funcionario tendrá sus argumentos. Y el Poder Judicial hará su tarea, que todos esperamos que sea la mejor, siempre, con las herramientas que tiene también. A mí me parece digamos que si cada uno sostiene su rol, tendríamos que tener una excelente convivencia, una convivencia respetuosa. Lo que nos cuesta es convivir cuando se nos terminan los argumentos para responder. Bueno, son las reglas. Insisto, nosotros lo que no podemos hacer es retirarnos de ese lugar de cuestionamiento. ¿Cómo ves el país? Difícil, difícil, lo veo muy difícil con realidades. Veo muchos países dentro de un país. Yo vengo de la Patagonia. Convulsionada. Una Patagonia, sí, en una situación difícil, bueno, post-pandemia. Mi provincia en particular, Chubut, no es una provincia que está atravesando un momento muy crítico. Pero insisto en que tenemos que trabajar, digamos, sobre buenas convivencias y con una función pública que haga, que siembre tolerancia. Si no, la discusión va a ser entre los que no tienen que estar discutiendo. La convivencia se hace en base a la inteligencia de los actores. Sí, claro. El problema es encontrar la correspondencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, tolerancia. Entender que el otro no necesariamente tiene que estar conteste exactamente a lo que yo pienso, pero que debe tener muy buenos argumentos, seguramente. Y nuestros argumentos tienen que ser, como periodistas, lo suficientemente valiosos para convencer o por lo menos generar la reflexión. Yo creo, Ricardo, realmente, y en FOPEA trabajamos mucho sobre esto, en la necesidad de que nuestras audiencias sean críticas. Nosotros tenemos que trabajar, y de hecho lo hacemos, con universidades. Tenemos un esquema en marcha que se llama, es un acuerdo, nosotros lo llamamos el Acuerdo de la Democracia, que contiene 10 puntos y que lo firmamos con todos aquellos funcionarios, intendentes e inclusive integrantes de los diferentes, Poder Legislativo, Poder Judicial, que estén contestes a estos principios, que no hablan ni más ni menos que de convivir, hablan de fomentar el acceso a la información pública, hablan de dar debates como la distribución de la publicidad oficial, uno de los grandes temas de cercenamiento en los medios de comunicación, una de las grandes varas, y todo lo que tenga que ver con sostener la información local. Nosotros de eso depende el periodismo independiente. Totalmente, totalmente. Y además hay como un fantasma sobre la publicidad oficial que se ha creado entendiendo que es mala palabra la publicidad oficial. Y en verdad los gobiernos están obligados constitucionalmente a dar a conocer sus acciones de gobierno. Lo que tienen que definitivamente hacer es manejar a la par, ¿no? Por supuesto, manejar bien nuestro dinero. Y manejar bien nuestro dinero probablemente lo hagan si tienen pautas claras. Entonces, al menos hay que dar esta discusión. Fijemos cuáles son esas pautas, pero hay que dar esa discusión. En las grandes ciudades o a nivel país es muy difícil. En las ciudades más pequeñas nosotros tenemos una esencia federal, somos 600 periodistas distribuidos en todo el país. Llegamos hasta los pueblos más pequeños y hasta las ciudades más grandes como esta que hoy nos está recibiendo. Y la realidad es que en muchos lugares la pauta publicitaria sigue siendo una medida de adoctrinamiento. Y no se puede hablar de periodismo, yo no diría ni periodismo independiente, no se puede hablar de periodismo en esas condiciones. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Inclusive hay un hecho fundamental. La pauta publicitaria condiciona a que el medio se convierta no en una herramienta de poder y que baje línea en consonancia con lo que corresponde. Es decir, el gobierno de turno. Y muchas veces también tiene que ver con la necesidad de
de tener cabeza periodística en las conducciones, que los periodistas, nosotros, espero que no se malinterprete y que se entienda, nosotros olfateamos el hecho periodístico, ¿no? Estamos entrenados, nosotros vamos, vemos a una persona y vemos una entrevista, digamos, ¿no? Sí. Sabemos por dónde ir. El hecho noticioso hay que saber valorarlo. No lo hace cualquiera. No. Lo hace alguien que tiene oficio, pero que sobre todo sabe leer sabe leer a su audiencia, sabe para quién está trabajando. Entonces, es muy importante que los periodistas tengamos en claro y tengamos empatía, entendiendo para quién estamos trabajando. El periodismo de proximidad y el periodismo hiperlocal está cobrando un rol central en este gran mundo de circulación informativa, muchas veces anónima. La gran nube, sí, es cierto, estamos saturados de información. ¿Cómo volvemos a mirar al de al lado y encontrar su historia? Que seguramente debe ser muy valiosa. ¿Y cómo hacemos para atrapar a nuestras audiencias con la historia de nuestro vecino? Que seguramente tiene mucho para contar. ¿Tendrá algo para contarme interesante si me crié al lado de su casa? Seguramente que sí. Siendo serios, responsables, eficientes y transparentes. Totalmente. Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, muy amables. No, por favor.